investigación de la especie en los últimos 20 a 25 años aquí en el país. Y al final, bueno, voy a brindar algunos ejemplos, algunos estudios de caso también que hemos podido, se ha podido desarrollar. Primero quiero iniciar un poco con algunos aspectos generales sobre la especie. Sé que todos conocen sobre el oso andino, solo quiero enfatizar dos puntos importantes sobre la especie. Uno con respecto a hacer una característica general de la especie y la segunda porque está amenazado. Después quisiera hablar un poco sobre la presencia del oso en la historia peruana, algo súper básico para poder entender que todo el tema de las interacciones y los conflictos no viene de ahora. Y presentarles después los primeros estudios que se hizo aquí en el país, después en los últimos 20 años, y después, bueno, mostrar las políticas y acciones que se están haciendo hasta ahora y algunas conclusiones que más o menos he podido ver haciendo esta síntesis de toda la información que se ha generado hasta ahora. Y bueno, con respecto a los aspectos generales del oso andino, lo importante, digamos, lo más resaltante de la especie es que es uno de los mamíferos más grandes que hay en Sudamérica, ¿no? Te puede pesar hasta unos 175 kilos, un macho adulto, o puede medir hasta 2 metros de altura en dos patas, pero son animales grandes, ¿no? Son uno de los más grandes que tenemos aquí. Está presente a lo largo de toda la cordillera de los Andes, distribuido desde Venezuela hasta Bolivia, con algunos registros de presencia también en Argentina. Entonces es una especie que lo encontramos, digamos, en varios países, presente en varios países, pero eso no quiere decir que su distribución sea, digamos, amplia, ¿no? Por lo general, lo que se sabe ahora es que se están encontrando cada vez más en parches más fragmentados y más reducidos, ¿no? También lo que conocemos con respecto a la especie es que se adapta a una gran variedad de condiciones ambientales también. Hay registros de ella desde los 200 hasta los 4.700 metros según la literatura, pero ya hay reportes finales últimos en las cuales se le encuentra hasta unos 5.000 a 4.900 ya en las faldas de los nevados, ¿no? Este registro es de Ecuador en los últimos años. Entonces, se encuentra en muchos lugares, ¿no? En ambas vertientes de la cordillera de los Andes, y básicamente su presencia o su gran adaptación a esta variedad de condiciones ambientales se debe a que es una especie omnívora, se alimenta de una gran diversidad de alimentos y solo necesita alimento y refugio para poder estar en un lugar. Y al comer de todo hace que sea mucho más, digamos, fácil para él encontrarse en diferentes tipos de hábitos, ¿no? Pero una de las restricciones que tiene, y es una de las causas por la cual es una especie que se encuentra ahora amenazada, es la presencia del hombre, ¿no? Si bien puede encontrar muchos lugares con comida, refugio, la presencia constante del hombre sí es una de las causas que hace que no esté en ciertos lugares o que desaparezca, ¿no? de ciertos lugares. Acá tienen también una imagen más o menos de esta gran diversidad, ¿no? Donde se puede encontrar en los andinos. Es un corte transversal de la cordillera acá para Perú, más o menos para el grado 5 de latitud, ¿no? Donde se encuentra el oso en bosques secos ecuatoriales, bosques premontanos, en las punas, ¿no? En los pequeños parches de páramos que tenemos al norte del país, y para el otro lado de la vertiente ya en el bosque montano, bosques tropicales también, ¿no? Como les comentaba, es una especie omnívora, come de todo, pero por lo general come más vegetales. Eso también hace que esta dieta omnívora que tenga hace que haya una interacción o un conflicto con la gente, ¿no? Al consumir cultivos o también ser depredador o carroñero de animales domésticos, ¿no? Principalmente de las vacas. Es un animal diurno, solitario y tímido. Por lo general, los osos de todas las 8 especies que hay es uno de los que menos probabilidad hay de que te pueda atacar si lo encuentras, salvo excepciones, ¿no? Como si estuviera con de repente una madre con crías, ¿no? Pero por lo general son animales que no son agresivos, ¿no? Y son animales también solitarios. Y también, bueno, es fácil identificar a los osos, ¿no? Por las manchas blancas que tienen en el pecho y en el rostro, las cuales son únicas por cada individuo. Y es más, esa es una forma de poder identificarlo a través de cámaras trampa o registros fotográficos que se pueda tener de la especie. Y el último punto con respecto al oso es que es una especie vulnerable a extinción, ¿no? Está protegida
por la ley peruana, pero también por acuerdos internacionales, ¿no? Es una especie que no se puede cazar, no se puede manipular, ni comercializar, ni etcétera, ¿no? Está protegida. A pesar de eso, y también como sucede en otros lados de su rango de distribución, igual se dan eventos de cacería o de captura de océanos, entre otras, ¿no? Y es algo que todos los países lo tenemos aún en cuenta, o es uno de los factores que tenemos para el momento de pensar en las acciones de conservación de la especie. Con respecto a las amenazas para su conservación, hay tres puntos importantes que se consideran que amenazan a la especie. El primero es la reducción o fragmentación de su hábitat, básicamente el traslape o contigüidad con un paisaje antropizado, ¿no? Paisajes, digamos, bosques amazónicos que son transformados para alguna actividad humana, ¿no? Actividades, digamos, de gran envergadura, como construcción de carreteras, actividades extractivas, entre otras, o paisajes más andinos, ¿no? Valles interandinos, donde hay una transformación del paisaje hacia cultivos de maíz, cultivos de ganado, eh, y esto en cualquiera de los dos casos, ¿no? Tanto una actividad antrópica grande o pequeñas actividades agrícolas o paisajes agrícolas, igual genera un impacto en la especie, ¿no? Y esto genera que dé una reducción o fragmentación de su hábitat. En muchos de estos lugares, el oso aprende o se adapta de cierta forma a utilizarlo, donde no hay presencia constante del hombre, pero sí hay algunos elementos de su paisaje, y eso acarrea que haya interacciones, ¿no? Con el ganado o con cultivos, ¿no? Principalmente el maíz. Y esto deriva hacia una cacería ilegal. Y esta cacería ilegal se da básicamente por los conflictos, como les comentaba, muchos de ellos más percepción que hechos reales de conflicto. ¿No? Y también otra de las causas son el uso de partes o medicina tradicional, ¿no? El uso de grasa de oso, por ejemplo, o el de consumo de la carne de oso, que ya no es tan común, y que se puede todavía escuchar en muchos lugares acá en el país, ¿no? Esas serían las dos causas de la cacería ilegal. Los conflictos con este consumo oportuno o medicina tradicional están relacionadas, ¿no? No hay estudios sobre esto, cuánto impactan una de otras, influencia una a otras, pero sí hay eventos en la cual el, hay un conflicto con el animal, lo pueden cazar y aprovechan para vender las partes o para tener algún tipo de uso, ¿no? Bueno, acá hay algunas imágenes también que ustedes pueden ver con respecto a las interacciones, capturas o de ocesnos que han aparecido mucho en los últimos años aquí en el país. Después les voy a comentar sobre eso. Algunos reportes, ¿no? de ataques de oso hacia ganados, cacería de osos y entre otras, ¿no? Y como les comentaba, en este caso más son las percepciones o en todo caso son eventos no registrados, ¿no? A diferencia de otros países como en Colombia, en Ecuador, más se ha desarrollado la gestión de los conflictos humano-oso. Aquí los registros todavía no son registrados oficialmente y tampoco hay, digamos, un protocolo que se siga, ¿no? O que esté ya dentro del trabajo protocolar de las autoridades locales. Y la última amenaza de conservación que también se menciona es el uso del cambio climático o el cambio climático en sí, ¿no? En la cual se dan algunas alteraciones en los ecosistemas, donde la especie habita, sobre todo las que están a mucha más altitud o ecosistemas más frágiles como los bosques secos ecuatoriales, donde se puede temer un cambio, ¿no? En la oferta alimentaria en el refugio para la especie, y también se prevé algunos cambios en el uso del suelo por parte del hombre, ¿no? En esos ecosistemas, lo cual también afectaría al hábitat de la especie, ¿no? Y su población. Y bueno, acá esa es una imagen, y como les decía, con respecto a la especie, el oso andino es una especie que, a pesar de ser tímida, digamos, de tener miedo al hombre, igual está en los paisajes antropizados, ¿no? Como las ganaderías, ustedes pueden ver la parte alta en los cultivos de maíz, puede usar algunos lugares también cambiados como estos de aquí, ¿no? Como un corredor, inclusive también en algunos restos, ¿no? Como en los restos arqueológicos de Machu Picchu. Entonces es una especie que sí puede aguantar sí tiene cierta tolerancia a un paisaje antropizado, pero eso también le trae algunos problemas, ¿no? Y algunas percepciones negativas y algunos conflictos. Y bueno, lo que se ha avanzado con respecto a la investigación
y a la conservación de las especies aquí en el país es algo que sí se ve en estos últimos años que ha ido cambiando. Eh, Ahora tenemos en general, no tenemos una visión mucho más importante, le damos un mayor peso a los temas de conservación, del manejo de los recursos, entre otras, ¿no? Y, y eso también, y cómo ha variado esta imagen de la naturaleza o la protección de la naturaleza, también se ve reflejado en la especie, ¿no? En el oso andino. Entonces, antes de hablarles de cómo iniciaron las primeras investigaciones del oso aquí en el país, quería mencionarles que la presencia de la especie ya está representado en ciertos objetos o telares, ¿no? de algunas culturas que teníamos aquí en el país, culturas prehispánicas, y también inclusive están mencionados los relatos o percepciones con respecto al oso, interacciones entre el oso y el hombre en crónicas, ¿no? En crónicas españolas. Y eso nos da una idea de lo que es lo que había en esos momentos, ¿no? Y para poder dibujarlo, para poder representarlo, ¿no? En estos imágenes que les muestro, en estos productos que les muestro, tenían que conocer algunos aspectos sobre la especie, ¿no? Aspectos físicos básicos y también algunos aspectos sobre la alimentación o el tipo de comportamiento que tenían o que cazaban, entre otras cosas, ¿no? Ya había alguna curiosidad en esa época con respecto a la especie. Y es más, podría haber sido que haya también algunas personas en su momento hayan sido mucho más curiosas y conocían más sobre la especie, ¿no? Pero no tenemos registros sobre eso. Y bueno, los primeros estudios aquí en el país eh, sobre el oso andino se dieron más que todo en descripciones generales sobre qué es el oso, cómo lo llaman, aspectos físicos, dónde se encuentra más o menos y algo de percepción. Y esos fueron los primeros estudios, no enfocados en la especie, más enfocados en general en fauna, ¿no? Y ahí mencionaban al oso andino. Y aquí tenemos uno como Judy, ¿no? En 1800, tenemos a Bragg también en 1961, Erickson, Greenwood, que es uno de los primeros que empieza a mapear la distribución del oso. Es más, el primer mapa que tenemos general de la distribución del oso es de 1969, ya nos da una idea de más o menos dónde se encontraba la especie. Y recién en la época de finales de los 70 es que se inician las investigaciones de oso andino in situ, ya en campo, y ya se empieza a conocer más exclusivamente sobre esta especie, ¿no? Y la persona que inicia esas investigaciones es Bernard Peyton, en 1977, americano, que viene aquí con fondos de WCS y también, si no recuerdo más, otros fondos de Estados Unidos para poder iniciar la investigación. Él hace campo hasta el 84 en varios lugares del país, es el que recoge la primera información en campo detallada sobre el oso andino, y ya posteriormente, hacia los 90, tiene una participación más con respecto a un poco a brindar información, ¿no? Dentro de la Organización Mundial para la Conservación de la Especie y juntar información también ya con otros osos, ¿no? Y ayudar, dar asesorías. Entonces Bernard fue uno de los primeros que empezaba, como les comentaba. Él inició haciendo investigación en general para Perú, ¿no? Desde la ecología, la distribución, los hábitos alimenticios que tenía el oso, las interacciones que tenía con la gente, eh, y empieza a publicar desde el 80. Ya en el 84 él presenta su tesis de maestría y está enfocado igual en el oso andino, pero en Machu Picchu, donde él también le dedica unos buenos años de trabajo, ¿no? Y uno de sus trabajos finales ya es la participación de él en el plan de conservación del oso, ¿no? Pero no, o sea, un plan de conservación, digamos, de todos los osos donde hay un capítulo referente a oso andino donde él participa, ¿no? No es un documento, digamos, que venga del Estado, que después sí se da, ¿no? Ya en los años posteriores. Y bueno, lo interesante de Peyton, como les decía, es la primera persona que viene a investigar al oso andino en campo, recoge toda la información que podía, visita muchos lugares del país, en realidad, ¿no? Va por toda la franja de la cordillera de los Andes. Y si bien él describió bastante la presencia, los conflictos, él en campo no pudo verificar la depredación por ganado vacuno, por ejemplo, ¿no? Le mostraban a él pieles de ganado muerto, pero él no pudo encontrar evidencias de ataques, etcétera, de oso.
Y bueno, algo interesante también de Bernard Payton es que alrededor del 2000 también, del 99, inicia un trabajo también en el bosque seco del Perú para poder, ¿cómo se dice?, rescatar y rehabilitar osos que estaban en cautiverio con el fin de poder liberarlos en el futuro, ¿no? De la mano de Heinz Plenge en el 2000, algo que después les comento. Pero, digamos, Bernard Payton fue muy importante en el país, ¿no? Con respecto a los andinos, ayudó mucho a brindar la información básica y también ayudó a los posteriores investigadores también, ¿no?, a continuar con la información. Otro estudio interesante también en los 90 fue un estudio de Kenneth Young sobre la dispersión de semillas del oso andino con respecto a una especie botánica. Y también fue un estudio igual exploratorio, pero es lo que teníamos en el país. O sea, es lo primero que se empezó a generar con respecto al oso andino. Después, posteriormente, ya para los inicios de los 2000, viene una generación nueva de osologos aquí en Perú, eh, básicamente trabajado por Judith Figueroa y Marcelo Stucchi, ¿no?, que iniciaron el trabajo en el 99 hasta más o menos el 2016, brindando igual información sobre el oso andino. Aquí ustedes los ven. Empezaron ellos con trabajos en oso andino en cautiverio. Para eso tuvieron el apoyo de GIZ y trabajaron en varios lugares en el país para ver las condiciones, la cantidad de individuos que había y el trato que tenían esos osos en varios lugares del país, en cautiverio. También trabajaron después en Machu Picchu para ver la situación actual de la especie, la población, desde la ecología hasta los conflictos que tenía con la gente. Y bueno, y fueron brindando así más información, ¿no? Más que todo información general, o sea, en varios lugares del país con respecto a tanto la ecología como la dieta, la ecología del oso andino, eh, brindaron algunos, digamos, propuestas de corredores de conservación en el norte. Aquí algo que les recomiendo mucho si quieren conocer sobre la historia del oso, este libro, el hermano oso, la presencia de la cultura américa, es muy, muy interesante. Y así, fueron una de las personas que brindaron información igual, ¿no? Generar información que no teníamos nada, casi nada en esa época, más allá de la de Bernard Payton, ¿no? Incluyendo también esos de aquí, por ejemplo, los estudios paleontológicos, ¿no?, de un espécimen que se encontró en Amazonas y se hace una descripción de esta, ¿no? Se encontró en una cueva de Amazonas. Posteriormente ya unos años nomás después de que ellos inician ya en el 2000, también vienen otros investigadores. Y aquí tenemos, por ejemplo, Jessica Manso, Marco Enciso, Robin Appleton, Renata Leite, Ras Van Hoor. Algunos de ellos todavía continúan trabajando con oso andino hasta el momento. Y ellos también siguieron complementando la información sobre la especie, ¿no? Desde igual descripciones del estado de conservación en algunos lugares o conflictos con la especie, sobre todo en el norte, en esas de aquí. Brindar información también en el sur, en el corredor, en esta carretera interoceánica que tenemos, en Madre de Dios y Cusco. También información sobre, ¿cómo se podría decir? Reproducción de la especie, ¿no? Incluyó también un tesis de doctorado de Marco Enciso. Y más o menos lo que se fue generando en estos últimos años es como unas 10 tesis de licenciatura más o menos, unas 3 tesis de maestría y unos 2 a 3 doctorados con respecto a la especie, ¿no? Acá ustedes tienen las tesis de maestría y licenciatura. Más que todo la ecología de la especie y algunos de ellos enfocados, uno o dos enfocados en las interacciones, ¿no? Pero en general los estudios se han enfocado más digamos, en hacer estudios, en hacer más, recoger más información exploratoria en algunos lugares, ¿no? Desde cómo estaba la especie, las interacciones, qué es de lo que se alimentaba, entre otras cosas. Y los últimos trabajos con oso andino ya están aquí abajo, ¿no? Desde modelos de distribución hasta modelos ecológicos también para poder determinar los factores que alteran o no la presencia de la especie o la densidad de poblaciones en el bosque seco, reportes de incidentes de consumo de ganado, recojo información también de toda la presencia de oso que había en el país, que lo pueden ustedes también acceder desde GGIF, y hasta estudios un poco más detallados, ¿no? Como caracterización de los nidos de oso en bosque seco
o la plasticidad fenológica, fenotípica del oso también en el mismo tipo de ecosistema. Entonces ya los estudios, algunos estudios sí se empiezan a ser un poco más detallados, ¿no? Un poco más específicos que antes, que eran más exploratorios. Y bueno, algo interesante también, un evento importante que pasó en Perú, es que el segundo simposio internacional del oso andino, solamente en la especie en oso andino, se desarrolló aquí en el 2018 en Lima, en la cual, bueno, congregó a muchos especialistas de todo el rango de distribución de la especie en el país y algunos invitados también de especialistas de otras especies de oso, y eso también ayudó mucho, ¿no? a conocerse en ese momento. Lo que tenemos, y por otro lado también lo que se avanzó con respecto a las organizaciones no gubernamentales que trabajaban con la conservación del oso, la investigación, tenemos a estos, por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros, el pionero que inició acciones de conservación como una organización no gubernamental fue Chaparrí, ¿no? Los cuales iniciaron en el trabajo de la mano con Bernard Payton en los inicios a tener unas áreas semi-cautiverio para individuos que eran capturados por la gente, ¿no? Y el Estado tenía que ver dónde los iba a llevar. Y ellos, bueno, establecen un lugar de semi-cautiverio en La Valleque y inician con todo un programa ahí, ¿no? Inclusive hasta ahora es un área de conservación y tienen todo un trabajo con la comunidad, ¿no? Que hay en el lugar. Después otras ONGs o instituciones que empezaron a trabajar con la especie, es el de Asociación Ocumari o el de AICB, ¿no? El que les comentaba ahora, de Judy y Marcelo, ¿no? Trabajando desde el 99 hasta el 2016, más que todo a nivel nacional. Tienen también trabajos que se desarrollaron con la Asociación de Oso Andino, de Conservación del Oso Andino en el Bosque Seco Ecuatorial también, liderados por Robin Appleton. Esto inició desde el 2017 hasta la actualidad también, tanto en Lambayeque como en Piura, en estos dos lugares del país. Aquí está. Trabajos de investigación y conservación con la Sociedad Zoológica de Frankfurt, los cuales iniciaron en el 2018 y después tuvieron un segundo periodo en el 2014 al 2019, sobre todo en el sur oeste del país. Otra ONG como Yuncahuasi, que ha iniciado con investigaciones también y conservación, sobre todo conservación del oso, aquí en Amazonas, en el norte del país. San Diego Zoo, que está trabajando en el sur del país también, en el Parque Nacional del Manu, desde el 2017 hasta la actualidad. Y últimamente se ha incluido ACA, ¿no? Con un proyecto de conservación de oso también en Parque Nacional del Manu. Entonces, más o menos esta es la distribución que se tiene con respecto a los proyectos de conservación e investigación de la especie, ¿no? Muchos concentrados aquí en el suroeste del país, básicamente en el Parque Nacional del Manu, y otros en el bosque seco ecuatorial. Con respecto a las políticas o acciones de conservación de la especie, nosotros tenemos un Plan Nacional de Conservación, el cual se presentó en el 2016 y hasta, bueno, está vigente hasta el 2026. Y también se presentó una estrategia para la conservación del oso andino en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Este fue años previos al Plan Nacional de Conservación. En el caso del Plan Nacional de Conservación hubo una participación de varios expertos en la especie, desde la investigación, la conservación, la educación, para poder plantear cuáles eran las acciones necesarias para poder enfrentar, ¿no? las amenazas que tenía la especie. Desde recuperar las poblaciones de osos, desarrollar una gobernanza participativa, mejorar los sistemas de control y fiscalización y disponer de información científica. Posteriormente, una acción importante con respecto a la conservación de la especie fue la presentación de una guía conviviendo con el oso andino en el Perú, el cual recoge información general de los reportes de conflicto humano-oso, los cuales les comentaba que no tenemos un seguimiento en el país con respecto a esto. Y una de las, digamos, conclusiones más importantes de esta guía es que, como aparte de no tener un registro oficial, no podíamos saber realmente cuál, o no sabemos hasta ahora cuál es el conocimiento, el impacto económico del daño de los conflictos con respecto a la especie, cuál es la repercusión para esta, y sabemos que una de las debilidades que tenemos, o una de las causas por la cual no se registran los conflictos es la falta de compensación económica y también la falta de soluciones a la gente afectada, ¿no? Lo cual no les incentiva a ellos que registren los conflictos.
Y bueno, otro aspecto importante, la necesidad de capacitación a especialistas de fauna, ¿no? Que muchas veces no hay, digamos, un protocolo de qué hacer o qué seguir cuando hay un reporte de conflicto, y falta de presupuesto, logística y personal, ¿no? Que se da en todos los, digamos, en todos los niveles con respecto a la gestión de fauna silvestre en el país. Y algo interesante o algo importante, el mensaje importante de esta guía es que si no hay registros, no va a existir oficialmente este problema. Y si no existe oficialmente el problema, ¿para qué se tienen que buscar soluciones, no? Y es algo que hemos tratado siempre de lanzar, digamos, este mensaje. No es necesario registrar los conflictos para saber qué es lo que está sucediendo. Las políticas o acciones de conservación, como ustedes ven, han nacido más a nivel del gobierno central, ¿no? Con el plan de conservación o con la guía cuando que trabajamos igual con instituciones representantes a nivel nacional. Pero también han habido iniciativas bien interesantes a nivel local o regional que ayudan y que incentivan a poder trabajar en estos niveles, ¿no? de gobernanza. No solamente esperar que venga del centro las acciones de conservación. Una de ellas es la del gobierno regional de Ayacucho, en la cual bajo una ordenanza regional le da prioridad de interés regional a la especie, y esto permite que ellos puedan hacer algunas investigaciones y exploraciones en su región. Cabe mencionar que Ayacucho es una de las regiones donde menos se conoce sobre la presencia de la especie, es uno de los límites de distribución, y los registros, como ustedes ven aquí, son relativamente antiguos, ¿no? No hay información actual de la especie. Ni menos había información sobre las interacciones con la gente o los conflictos que podía haber. Es así que ellos hacen un trabajo exploratorio. Aquí se encuentra, por ejemplo, el Ayacucho. Acá está la provincia de La Mar, y aquí es donde se trabaja. Acá es los últimos, digamos, para este lado, ¿no? La última área de distribución de la especie. Y aquí es donde ellos recogen información de las zonas por un lado, la interacción que tienen con la gente, tienen también registros de ganado muerto que eran atribuidos por el oso, algunos registros de daño al maíz, u otros cultivos. Entonces, bajo esta, digamos, acción del gobierno regional, se abre un camino a que los gobiernos regionales o locales puedan recoger información sobre la especie, ¿no? Y es algo importante de destacar con respecto al gobierno regional de Ayacucho. Otro caso interesante se da por medio del CERFOR, que si bien viene de una orden digamos, del gobierno central, se desarrolla en un área natural protegida, una zona de amortiguamiento de un área natural protegida. Eso es en el 2015, y en la cual es el primer, digamos, respuesta de la institución que se encarga de gestionar la fauna silvestre fuera de las áreas naturales protegidas, que va a inspeccionar los reportes de conflicto ganado-oso, ¿no? En reportes en la cual la gente estimaba hasta unas 200 cabezas de ganado muertos por oso, y querían soluciones, ¿no? Para poder frenarlo. Y bueno, eso se encuentra aquí en el centro del país. Se hicieron estos trabajos, estas visitas de campo, se registró la presencia de la especie, inspección de los cadáveres de ganado, entrevistas, grupos focales para entender más o menos la complejidad que había en ese lugar, gracias, incentivado por el CERFOR, por esta institución, y con el apoyo del CERNAM, que es la institución que ve la fauna silvestre dentro de las naturales protegidas, ¿no? Esa es la comunidad afectada, acá estaban los registros de presencia, y igual, ¿no? Es el primer trabajo que se hizo en el país para poder ir ante un reporte de ganado muerto. Y bueno, muchos de ellos ya estaban recontra descompuestos, y era muy difícil de saber cuáles eran las causas de la muerte del ganado vacuno. Uno, que era este de aquí el más fresco, nos podía dar a entender que sí podría haber sido depredado por oso andino. Pero en general entendimos en esos momentos que el oso en ese lugar sí era considerado un problema. Estaban esperando o agotando todas las medidas para no cazarlo, porque sabían que cerca había un área natural protegida y habían guardaparques, y cualquier evento que podría pasar iba a llegar esa información, y ellos saben que es un delito cazarlo, ¿no? Esa fue la única razón por la cual ellos fueron a quejarse ante CERFOR. Por lo general no se hace en otros lugares y se lo caza nada más. Hubo un pedido de compensación económica también en ese momento.
o en todo caso un apoyo de desarrollo local, ¿no? Y es algo también interesante tomar en cuenta, ¿no? No todas las comunidades afectadas piden compensación económica, otras que son un poco más abiertas y conocen, ¿no? Que a veces no hay esa posibilidad, en el Perú no hay la posibilidad de brindar dinero por daño ganado a un animal muerto. Y también, bueno, algo interesante, algo a tomar en cuenta también para otros estudios que se están dando en el país con respecto a las interacciones ganado-oso es que eh, el avanzado estado de descomposición en general de los animales que se encuentran no permite mucho identificar las razones de la muerte del animal. Entonces a veces uno va con la expectativa o va con el dueño, ¿no? Y el dueño tiene la expectativa de que van a decir que el ganado ha sido muerto por oso, pero la persona que va a inspeccionar todo eso en verdad no tiene los elementos suficientes para hacerlo, ¿no? Y no es porque no lo quiera hacer, sino porque tiene que ser neutral y a veces no encuentra lo suficiente para poder declararlo. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el país. No se declara, y si se declara se hace tan tarde que o es tan lejos o tan inaccesible llegar a este lugar que cuando estás ahí ya no puedes hacer mucho en realidad para registrar el evento como daño por oso, si es que lo ha sido. Y bueno, no hay reportes y en este lugar quedó más que todo el registro del conflicto como percepción, ¿no? La falta de pruebas para poder identificar el daño a todos los animales muertos pensionados por la gente. Y bueno, por su lado, CERNAM, que estaba ahí del lado del área natural protegida, sí les apoyó un poco a la gente, ¿no? Pero hay otras, digamos, instituciones que no pueden estar viendo estos temas constantemente, ¿no? Y este tema por parte de CERFOR quedó ahí. Y bueno, acá hay una nota que hicimos con respecto a eso, ¿no? Si quieren más información, hicimos una nota con respecto a los hallazgos que tuvimos en ese momento, en el 2015. Un caso de estudio interesante que les quería mencionar y les puedo mencionar porque estuve participando en ella fue el trabajo de la Reserva de Biosfera del Manu, el suroeste del Perú, el cual se encuentra aquí. Y bueno, es una zona típica donde hay conflictos con oso andino en nuestro país. Tienes la zona altoandina, tienes presencia de la especie en muchos lugares, pero tienes también un paisaje antropizado donde hay campos agrícolas, tienes zonas ganaderas y hay una cierta interacción con el oso andino, hay una percepción negativa hacia la gente y esto al ser un parque nacional, la percepción negativa y la idea de que los osos venían del parque hacía que no hubiera una, pues que fuera un punto más para tener una relación un poco distante entre los gestores del parque y las comunidades que vivían ahí, las comunidades vecinas, ¿no? La zona de amortiguamiento. Y así es como nace este proyecto, el proyecto de la Sociedad Zoológica de Frankfurt con la jefatura del parque. Este fue el primer proyecto que estuvo enfocado en ver los conflictos humanos en el país. Inició finales del 2013 hasta el 2019. Aquí lo trabajamos en esta comunidad, básicamente en el sector de Patamarca, comunidad de Locuibamba, y vimos diferentes aspectos con respecto al conflicto, ¿no? Desde hacer un diagnóstico del conflicto, entender cómo se daban estos daños al maíz que tenían, estos reportes de ataque a ganado que también tenían, hacer un monitoreo del daño al maíz, monitoreo de los osos que había en la zona, tener un grupo de respuesta o trabajar con pobladores locales interesados en conocer más sobre la especie y poder registrarla. Actividades económicas alternativas y educación ambiental. Bueno, los aspectos generales que pudimos ver con respecto al oso andino fue que la especie sí se encuentra, si bien habita dentro del parque, esos son los límites del parque, esta línea verde, también el oso se puede encontrar en los bosques que están fuera del parque, aquí en el límite, ¿no? Y en algunos casos los osos también se los encontraba abajo, donde están las parcelas de maíz, ¿no? En la parte, digamos, en el nivel medio del valle. Algunos osos, ¿no? Que bajaban. Y la ganadería extensiva que se daba en este lugar eh, estaba traslapado con el hábitat de los andinos. Ese es el mismo lugar, solo que en diferentes tiempos, ¿no? Diferentes días en realidad, donde se ve el mismo lugar, que el mismo lugar es compartido entre los osos y el ganado. Entonces, hay una interacción, digamos, se comparte un espacio y obvio que iba a haber interacciones, iba a haber carroñeo y posible depredación de oso, ¿no? Por parte del ganado y eso traía toda una percepción negativa con respecto a la gente. Y en el caso del maíz también habían reportes e incursiones de algunas parcelas de maíz. Lo que hicimos aquí fue, bueno, entender este traslape con respecto a la interacción ganado-oso, pero más nos enfatizamos en trabajar el daño al maíz en esta comunidad y monitorearla durante 4 o 5 años.
y lo que nos permitió, después de poner cámaras trampa durante todo el periodo de fructificación del maíz, y registrar el daño que se daba, una vez al mes registrar el daño de toda la fauna silvestre, pudimos identificar varios individuos de oso andinos que venían a comer a ciertas parcelas, no en todas, hay ciertas parcelas que tienen unas características en especial que hacen que sean más vulnerables con oso andino, y vinieron estos osos a comer. También entendimos, poniendo cámaras trampa en la parte alta, donde no hay parcelas, pero hay ganadería, entendimos que todos los osos que estaban registrados en los límites del parque, en el territorio comunal, no bajaban a comer maíz, eran en realidad la mitad o un tercio de los que registramos en todos los años, así que eran osos que sabían que podían bajar o querían bajar a comer el maíz, y se repetían todos los años. También entendimos, por ejemplo, con esta información de que dentro de los meses que fructificaba el maíz, que era más o menos desde marzo, abril hasta julio, el mes donde más habían daños por oso y en general por la fauna silvestre como aves o roedores, era en el mes de mayo, donde el maíz ya estaba bien madurado, estaba con los dientecitos tiernos, ¿no? Y estaban como que su punto para que puedan venir a comer maíz. Y otro aspecto importante que pudimos también ver con respecto a las cámaras trampa es que por lo general los osos visitaban estas parcelas las primeras horas del día y las últimas. Entonces eran los momentos en los cuales también nos parecía que tenía que ver con que los cuidadores o los dueños de las parcelas no estaban presentes, ¿no? En esos momentos, o como la luz aún estaba apareciendo o yendo. Esa luz baja que tenían en las parcelas de maíz también permitía que se pueda camuflar, ¿no? Y bueno, también vimos que los daños, si bien la gente se quejaba mucho por el oso cuando íbamos a las reuniones comunales, el oso era uno de los que más impactaba digamos, en las parcelas, pero no era el único, y había una competencia ahí con otras especies como el loro, el ratón, el zorrino, inclusive animales domésticos como perro, vaca o cerdo, cuando eventualmente había algún incidente con ellos, ¿no? Y algo interesante es que, claro, el oso saben que no lo pueden cazar, están al costado de un parque nacional, no lo iban a cazar, pero en cambio los loros o ratones que también dañaban sus cultivos no son animales protegidos, así que ellos sí los podían cazar y no tenían por qué quejarse de ellos, ¿no? Eso también es algo interesante de tomar en cuenta. Muchas veces cuando se va a campo y se conoce sobre la especie o se quejan sobre la especie, siempre es bueno preguntarle, pero qué otros animales también van a dañar el maíz, ¿no? Para indagar un poco más si realmente el oso es el único que daña. Y bueno, algo para complementar con respecto a este proyecto, algo importante que hicimos, más allá de conocer lo que sucedía con respecto a las interacciones, el daño, era ver ya, bueno, ya sabemos qué está sucediendo más o menos, veamos qué hacemos con la gente, ¿no? La gente, por un lado, podemos sí incentivarlos haciendo educación ambiental, promoviendo la imagen del oso, una imagen más amigable, ¿no? Eh, Insertando el tema de educación ambiental o del Parque Nacional dentro de la currícula nacional, la currícula local de educación para que los mismos profesores hablen de la especie y no nosotros, que íbamos eventualmente a los colegios. Pero también entendimos algo importante que era complementar esta educación ambiental o esta concientización de conservar los bosques y el oso andino con darles una respuesta o claro, darles una respuesta a la gente, una alternativa, ¿no? Está bien, el oso me daña mis cultivos, o no me gusta, me hace daño, ya sé que es importante protegerlo, etcétera, porque también me beneficia a mí, pero ¿yo qué hago? Pues, ¿no? Y así fue cuando entendimos que el trabajo tiene que ser de la mano con las poblaciones que están participando ahí, que viven ahí, desde hacer capacitaciones en cómo usar algunas medidas disuasivas, hasta que algunos interesados más en la especie puedan participar en los monitoreos, ¿no? Tanto con las cámaras trampa o algunos trabajos de campo que teníamos con respecto a la especie. Pero algo importante era brindarles alguna alternativa económica. Y lo que se podía hacer en poco tiempo, a mediano plazo, era brindar o ayudarles a desarrollar actividades que ellos ya hacían, pero con poca, digamos, desarrollo tecnológico o que no eran tan trabajados en una escala mayor, ¿no? Y así fue como iniciamos con ellos el trabajo de agua y manto, el trabajo para apoyarles a que tengan una mejor producción de miel, en general de frutales, ¿no? Con asistencia técnica, agrícola, y ayudar sobre todo a las mamás a que los telares que trabajaban, que son tradicionales para sus comunidades, puedan tener una mejor calidad, combinación de colores, sepan cómo vender los productos, hasta inclusive puedan insertar dentro de sus
telares puedan insertar payáis con imagen del oso andino u otros animales que había en el Parque Nacional del Manu, ¿no? Y acá ustedes ven algunos ejemplos que hacían las mamás. Y este trabajo, les digo, es del 2000, inició en el 2016. O sea, no iniciamos con el tema de actividades económicas alternativas desde el inicio del proyecto, ¿no? Iniciamos más explorando el problema. Inició en el 2016 y esta imagen es de este año, el 2021, en plena pandemia, en la cual ahora el gobierno que hay ahora ha podido ir a la zona porque ha habido un acuerdo entre el Parque Nacional y una de las asociaciones que ayudamos a conformar en ese momento. Eh, y entonces esto se ve que todavía continúan ellos trabajando con ese tema del oso andino y de los telares, y han visto, y no solo para el tema del oso, sino para el parque, de que tener un parque al costado realmente les ayuda de forma tangible a tener un beneficio. Eso es lo que se debería hacer siempre, ¿no?, en los proyectos de conservación. El oso en este caso fue solo la excusa para que ellos puedan entender de que sí se puede buscar un beneficio y que hay alguna alternativa más allá de solo cazar y pelearse, digamos, con los gestores del parque, ¿no? Que siempre es posible, pero no es tan fácil el camino, requiere bastante esfuerzo. Y bueno, y algo final de este proyecto de conservación que se hizo con la Sociedad Zoológica de Frankfurt fue el trabajo de la guía, el cual se trabajó con las instituciones del Estado, Serfor, Sarnam y el Ministerio del Ambiente, y esto permitió recoger, como les decía, la información de la especie, pero también brindar algunos aspectos importantes de cómo recoger las informaciones de conflictos, cómo poder monitorearlas, cuáles son algunas alternativas de actividades económicas que se pueden hacer, o en todo caso algunas medidas disuasivas, ¿no?, con respecto a la especie. Y esta guía que se elaboró se pudo presentar en 3 lugares en el país, norte, centro y sur, e invitar a gestores locales de gestión de la fauna silvestre, sobre todo Serfor y Sarnam, los que tienen que responder frente a un conflicto con oso andino, tanto fuera o dentro de un área protegida. Y bueno, ellos pudieron conocer sobre la guía, nos pudimos capacitar en aspectos claves, nos brindaron un montón de información sobre lo que ellos conocían con respecto a los conflictos. Pudimos también tener un intercambio, ¿no?, con un especialista de Ecuador, acá está Andrés Laguna, que tenía mucha más experiencia con el tema de conflictos en Ecuador. E inclusive trabajamos también algunos intercambios de 2 áreas naturales protegidas, 3 áreas naturales protegidas, donde habíamos trabajado, que era Manu, y otra en el centro del país, donde había el problema, pero no se había podido trabajar. Alguna institución no podía haber trabajado antes, ¿no? Y recoger algo de información. Como les digo, la información es súper válida o valiosa con respecto a los conflictos porque no tenemos esa información. Entonces, esos talleres y estas reuniones nos permitieron mapear esa información, ¿no?, que aún la tenemos ahí pendiente para poder presentar. Y lo mismo, ¿no? Necesitamos registrar esta información porque tiene que hacerse oficial y se tiene que entender que esta información realmente, que este problema existe, ¿no?, para poder presionar a las autoridades de que nos den soluciones tanto a la gente afectada y así se pueda reducir el conflicto, la mala percepción con respecto al oso y evite su cacería. Y bueno, el contexto actual, ¿qué es lo que se tiene ahora con respecto a la especie? El oso andino se encuentra en 4 de 5 reservas de biosfera del país, ¿no? El de Manu, reserva de Huascarán, que está aquí, el Oxapampa, Xánica Yanesha, el de Bosque de Neblina, que recién se ha creado, que está al lado del de Oxapampa, y el Gran Pajatén, que es este de acá. Todos se encuentran en reservas de biosfera. Se sabe que está en por lo menos 30 áreas naturales protegidas del país, pero no tenemos más información, ¿no? Y es algo que necesitamos reforzar más. En que, algunas que otras podemos saber más, por ejemplo, Manu, pero en otros lados como Huascarán o Cordillera Azul, etcétera, la información es muy escasa o está muy, digamos, tal vez está en muchos informes y no lo tenemos accesible. Eso no nos ayuda a poder gestionar o poder conocer más qué se puede hacer con respecto a la especie o qué amenazas tiene, ¿no? Y si esto sucede con respecto a la presencia de la especie, es peor con respecto a los conflictos humano-vida silvestre, humano-oso, en la cual igual con la guía pudimos conocer que por lo menos de las 30, la mitad tiene algún tipo de conflicto con la especie, pero no sabemos más, o sea, no tenemos mucha idea de qué tipo de conflicto, cuándo ha nacido, qué es lo que la gente hace o no hace para resolver el problema, entre otras. Estamos así, en verdad, trabajando con esto, así necesitamos registrar más información. Sabemos que hay 2 planes de conservación, ¿no? Bueno, un plan que es el Plan Nacional,
que ya se lanzó en el 2016 y tenemos una estrategia de Machu Picchu, pero no sabemos o no hay una evaluación de estos planes o estrategias. Entonces necesitamos también saber hacia dónde van, si realmente están bien planteadas o no, o si se pueden mejorar en todo caso los planes de conservación, ¿no? Y actualizarlo a todos los eventos que se están dando ahora, ¿no? Por ejemplo, uno es el COVID. Otro de lo que sabemos ahora con respecto al contexto actual es que se han incrementado los estudios. Si ustedes han visto, los estudios iniciaron con Peyton y poco a poco fueron apareciendo más investigadores, muchas tesis de licenciatura, maestría, algunos trabajos impulsados por ONGs. Hay un trabajo interesante que se está dando, ¿no? Pero básicamente, si ustedes también lo han visto, son más de independientes, universidades o tesis, investigaciones independientes o algunas instituciones no gubernamentales, ¿no? Hay algunas del Estado, pero mucho más son las otras. Los estudios se han dado más con respecto a exploraciones en ciertos lugares, ¿no? Para conocer aspectos generales y los conflictos, interacciones que tenían con la gente, más que estudios de caso, análisis o estudios más complejos con respecto a la especie. De estos, los estudios han sido más de ecología, aspectos ecológicos, que de conflictos o de interacción. Y, y al final, bueno, igual tenemos muchos vacíos que ver, ¿no? Y a pesar de todo esto, que se genera alguna información, vemos por otro lado también que las amenazas continúan, que se siguen dando las pérdidas de hábitat, la cacería ilegal, se siguen rescatando sesnos en el país. El año pasado, entre el año pasado y este, solamente se han registrado se han rescatado 3 individuos de oso, o 3 sesnos en Puno, ¿no? Que es en esta región de aquí, en esta región del país. Y ya los zoológicos están arrebatados de osos, o sea, ya tenemos, todos los zoológicos tienen bastantes individuos de osos, ¿y qué se va a hacer después? ¿No? Esa es una de las preguntas que tenemos muchos los que trabajamos con la especie. ¿A dónde van a ir? Ya no hay lugares donde poder llevarlos, que tengan buenas condiciones para poder tener individuos. Nosotros no tenemos, digamos, un plan de reinserción de osos andinos, ¿no? Simplemente viene uno y se va a quedar en un zoológico. Y necesitamos también saber eso, ¿no? Y todos esos problemas que tenemos están en el plan, necesitamos saber por eso cómo va ese plan, ¿no? Y qué se puede cambiar. Entonces, como manera de conclusión, es necesario hacer investigación para la conservación. Se está haciendo, se está generando información y es algo importante, pero necesitamos que haya más inversión privada y del Estado peruano para poder seguir haciendo investigación y que sean cada vez más complejas, ¿no? Y que ayuden, que tengan una línea, ¿no? Hacia dónde se está yendo. Necesitamos saber cómo va el Plan Nacional de Conservación, qué es lo que se tiene que replantear, qué se ha hecho bien, qué ha faltado, entre otras. Y esos trabajos, si bien el Estado lo lidera, también ese trabajo es de la mano de los especialistas o la gente que está dedicada a la conservación o la investigación de la especie acá en el país, ¿no? Eso es lo con respecto al Plan Nacional de Conservación. Necesitamos promover el monitoreo, la presencia de los conflictos local o regional también, no esperar que se haga un monitoreo a nivel nacional. Por lo que veo, hemos visto que durante ese transcurso de la guía es que es muy complicado hacerlo a nivel nacional y es mejor apoyar estos monitoreos locales o regionales, ¿no? Pero claro, tiene que ser una línea en la cual las iniciativas que puedan darse tienen que tener de cierta forma una congruencia, no se puede ir cada uno por su lado. Y bueno, es necesario reforzar también las coordinaciones entre los zoólogos que trabajan acá en Perú y los actores claves, sobre todo, ¿no? Los zoólogos estamos ahora trabajando, tenemos un grupo de zoólogos entre Perú y Bolivia, donde estamos, digamos, actualizándonos entre todos y viendo qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podríamos hacer en el futuro, ¿no? Y ese es un paso muy importante que estamos haciendo ahora. Pero ya después, los siguientes pasos sería, digamos, unirnos con los actores claves de la conservación de la especie aquí, el manejo de la especie, para poder ver y juntar fuerzas y ver hacia dónde vamos a ir, o dónde queremos ir con respecto a la especie. Esperemos que eso siga y se siga dando en los próximos años, ¿no? Para las cooperaciones, para las difusiones, entre otras. Bueno, muchas gracias por escucharme. Soy un pequeño cherry, acá al costado, si ustedes ven, ese es un trabajo que venimos haciendo. Yo trabajo con Proyecto Isnachi ahora. Proyecto Isnachi es la iniciativa para poder conocer, difundir sobre la presencia de los andinos. Ustedes pueden conocer aquí el Facebook o la página web. Aquí está la información de ese trabajo. Y el próximo proyecto que estamos haciendo ahora es poder registrar esta información que les comentaba sobre la presencia y sobre todo los conflictos que no tenemos en la reserva de biosfera de Oxapampa, Yanachaga, y trabajar aquí en la ciudad de Oxapampa, que es
para mí es uno de los mejores lugares para poder trabajar la conservación del oso andino y es, hasta ahora me parece que es el único lugar en el país donde hay una ciudad mediana, que es una ciudad mediana donde tú puedes ver osos desde la Plaza de Armas. Y eso es algo que necesitamos mantener en ese lugar en Oxapampa, ¿no? Así que gracias por su tiempo y si tienen alguna consulta, estoy para escucharlos. Rosana, muchas gracias por esta charla que estuvo muy enriquecedora. Creo que era muy importante saber de dónde venimos, cómo estamos en este momento y qué falta, porque como tú dices, faltan muchas cosas por hacer y para que todos tengan un contexto de qué hay que hacer de ahora en adelante. Y creo que además tiene